Bienvenidos a Colegio de Empresarios, ¿cómo están? Estamos en nuestras secciones de organización estructurada, estamos con nuestra sesión número 9 ya, vamos bastante adelantados, espero que estén haciendo sus actividades de aprendizaje sin problema, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver el día de hoy, ya ven que estamos con manuales administrativos, cuál es el proceso, para la elaboración de un manual administrativo. Y este proceso consiste en las siguientes etapas. Primero, la planeación del trabajo, posteriormente, las aplicaciones técnicas de investigación, luego el análisis de la información, la estructuración del manual, validación de la información, la autorización del manual, porque tenemos a alguien que debe de decir por cada sección qué está correcto, o qué correcciones, o mejor dicho, qué verificaciones se pueden hacer. La distribución y difusión del manual, quiénes lo van a tener en sus oficinas, o en dónde van a estar, en algún lugar donde todo el mundo lo pueda accesar, o dependiendo del tipo de empresa, si está muy grande, ¿verdad? Y todavía no está sistematizada, como les decía yo de esta empresa que tenía prácticamente una biblioteca para el puro manual de administrativo, y tenía que llegar con alguien para, como en una biblioteca, decir necesito esto, ¿no? Para que lo ayudara, lo orientara, lo guiara. La distribución y difusión de estos manuales, su revisión y su actualización, por supuesto, de los manuales. ¿En qué consiste la planeación del trabajo? Para establecer un programa de trabajo es necesario designar, primero que nada, al grupo de personas que van a elaborar los manuales, de los cuales se nombrará un coordinador como responsable de conducir las acciones para homogeneizar el contenido de la presentación de cada paquete de información. Debe hacerse un estudio preliminar que permita conocer cuáles son las funciones y actividades que se realizan en las áreas a trabajar para definir la estrategia general de levantamiento de información a través de fuentes representativas como son documentos jurídicos y administrativos de la organización, archivos documentales, los manuales administrativos existentes, si los hubiera, los directivos y empleados que por el conocimiento de las actividades y las limitaciones o divergencias en cuanto a la documentación existente, y toda esta información se va recabando. Es importante que haya un responsable por cada área, ¿verdad? Y un coordinador general. Lo que sí es importante en los manuales de administración es que todos tengan el mismo formato, todos sigan la misma línea, la misma estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada forma que se llena, cada formato que se llena, debe de contener la misma información solicitada. La forma de llenar la información diferirá solamente en cuanto a la descripción del procedimiento o del proceso. Solamente ahí va a diferir. De ahí en fuera, pues deberá llevar los nombres, las claves, todo exactamente en el mismo lugar, el lugar para firmar los documentos, etcétera, el lugar para las autorizaciones, todas deben de estar exactamente en el mismo lugar. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo un manual, estamos elaborando un manual, todos mantengamos la misma estructura. Es mucho más fácil, y a veces no, cuando ya está estructurado un manual, cuando ya existe un manual, porque vamos siguiendo la guía. ¿Qué guía vamos siguiendo? Pues la guía de lo que ya estaba hecho previamente. Es por eso que es importante, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces, conforme la empresa crece, la estructura general también puede ir variando, los formatos pueden ir variando. Por ejemplo, una dirección que se componía de 3 gerencias, a la hora que tiene una cuarta o quinta gerencia, ¿verdad?, pues se tiene que agregar en el organigrama primeramente, y luego hacer la descripción de los perfiles de puestos, la descripción de funciones de estos puestos, y entonces va a crecer el manual. Pero una misma dirección, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos las 4 áreas fundamentales, finanzas, recursos humanos, producción y ventas, o ventas y mercadotecnia, y de pronto se genera una área de calidad, o una área de investigación y desarrollo,
o una área totalmente independiente de crédito y cobranza, o una área de compras en el extranjero, o una área de exportaciones dentro de ventas. Entonces, o incluso puede ser paralela a ventas. Entonces, se cambia el organigrama, se actualiza el organigrama e inmediatamente se generan los nuevos puestos dentro de un organigrama existente. Pero resulta que a lo mejor el formato que teníamos nos daba opciones nada más para 3 o 4 áreas funcionales y ahora tenemos 5 o 6. Entonces tendremos que tocar esos formatos, adecuarlos a la nueva estructura de la organización. Es un proceso laborioso, puede ser muy tedioso, por eso hay que hacer los formatos de tal suerte que sean tocados lo menos posible y que nos dé la oportunidad de como empresa crecer y de esa manera no tengamos problemas. En donde usualmente las empresas me he encontrado que tienen algunos problemas es en la clave que le ponen al área o al departamento o a la función. ¿Por qué razón? Porque primero empiezan nombrándolos finanzas, recursos, producción y ventas, así. Pero conforme va creciendo las áreas, sobre todo ventas, que a veces tiende a crecer mucho porque se empiezan a expandir, empieza siendo una venta local, después ya son regionales, tienen oficinas regionales con su propio equipo de trabajo, después cubren nacionalmente, algunas veces se van a oficinas en el extranjero, entonces el organigrama de ventas se va ampliando, va creciendo, no así el de producción que se mantiene más o menos constante y lo único que cambia es que tengan 1, 2 o más líneas de producción o que trabajen 1, 2 o 3 turnos y eso no afecta el manual. ¿Qué sucede entonces? Si yo antes le llamaba recursos o le llamaba ventas, pues ahora tengo que tener una clave de ventas foráneas o ventas al extranjero o exportaciones y otra que se llame ventas domésticas. Entonces comienza a complicar cómo se resuelve esta situación con claves. Y entonces hay que dar un número determinado de dígitos que me vaya a mí aclarando qué es nacional, qué es exportación, qué es regional, en fin, con el puro número yo lo puedo identificar, incluso por el tipo de mercados a los que se está atendiendo. Esto es un proceso un poco difícil. Quien ha manejado, por ejemplo, una biblioteca, tiene mucha idea de cómo poner códigos o claves, que eso es muy importante a la hora de hacer un manual para una empresa excesivamente grande. ¿Ok? ¿Y por qué ponemos claves? Pues para que su búsqueda sea más fácil, para que nosotros a la hora de entrar al sistema se indexe con un número, ¿verdad? E inmediatamente se pueda localizar cuando está digitalmente estructurado el manual. Cuando no es estructurado digitalmente, ¿sí? Cuesta un poquito más de trabajo porque hay que revisar todo. Cuando está digitalmente simplemente damos un clic en lo que queremos buscar, el departamento, sin necesidad de ponerle un número, eso lo hace ya la máquina por dentro, e inmediatamente genera la búsqueda. Bueno, este es un anticipo de lo que nos podemos encontrar a la hora de la elaboración de los manuales. Una vez recabado los elementos preliminares, se debe elaborar un programa de trabajo para establecer las estimaciones de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar recopilando la información? ¿Sí? Mi sugerencia siempre ha sido con las empresas que la misma gente haga en borrador su descripción de actividades y las trate de poner en orden y trate de poner pues lo que hace día con día. El especialista, la persona o las personas o el grupo de trabajo que se va a encargar de elaborar los manuales, si es que nunca estuvieron hechos, pues entonces nos entrevistarán en tiempos, ¿verdad?, previamente establecidos para no interrumpir el proceso o la operación de la empresa, y conforme los va visitando, va aclarando dudas que pudieran surgir a la hora de determinar cómo funciona un proceso. En los manuales es muy importante que esté no solamente detallado, ¿sí?, paso por paso, sino que además hay una gráfica que represente el mismo detalle. Es un diagrama de flujo. Y ya les había yo explicado en alguna sesión que se requiere el diagrama de flujo para que, ¿sí?, hay personas que visualmente captan inmediatamente las cosas y hay personas que necesitan leerla. Para esos dos tipos de personas, bueno, pues tenemos estas dos herramientas y deben de ligar, deben de ir uno con otro. Más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a elaborar un pequeño manual, ¿sí? Luego vienen las técnicas de investigación. ¿Cómo vamos a investigar la información cuando es un área nueva, por ejemplo?
ya tenemos el manual y todo, pero se crea un área nueva. ¿Qué es lo que va a hacer esa área? Entonces, simultáneamente a la elaboración del programa de trabajo, se establecerán y diseñarán las técnicas de investigación que se van a utilizar. Puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser un benchmarking, cualquiera de estos tipos de actividades, o las tres, o más aún, ¿verdad? Me van a servir para entonces crear mi tipo de investigación. Por ejemplo, ¿verdad? La investigación documental consiste en seleccionar y analizar los documentos que contienen datos importantes relacionados con la estructura orgánica, procedimientos, trámites y servicios, que pueden ser leyes, reglamentos, decretos, gacetas. Estamos hablando de la parte de la organización, pero recuerden que los manuales administrativos guardan información tanto de la organización como de los procedimientos. Son dos cosas que deben de estar simultáneamente. Cómo está organizada la empresa y cuáles son los procedimientos que desarrolla día con día para realizar su actividad, ¿sí? Entonces se requiere de toda la información que me pueda ayudar y especialmente todo aquello que tenga información relevante. El problema aquí es cómo determinar qué es relevante. Cuando me preguntan, ¿y cómo le podemos hacer? ¿Cómo determinar si esto es importante o no? Es muy sencillo. Si yo lo dejo de hacer, ¿afecto a la operación? No. Bueno, si lo dejo de hacer, ¿no afecto a la operación? ¿Se pierde dinero? No. ¿Se pierde tiempo? No. Si no se pierde tiempo, no se pierde dinero, no afecto a la operación, no es relevante, a volar. Pero si afecto cualquiera de esas tres cosas, ¿sí? Afecto la operación, afecto costo y afecto tiempo. Si se fijan, si afecto la operación, puedo afectar costo o tiempo. Incluso puedo afectar los dos. Entonces, simplemente con saber si afecto o no la operación, ya tengo mi respuesta, pero a algunos no les queda muy claro. ¿Por qué? Porque en su trabajo, en su trinchera, no tienen una visión general de lo que hace la organización. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Bueno, ¿afecta la operación de la empresa? No lo sé. Si lo dejas de hacer, ¿va a tener algún costo? No lo sé. Bueno, si lo dejas de hacer, alguien va a incurrir en perder tiempo, va a necesitar más tiempo, pues sí, sí es probable. Una pregunta clave es, si no lo haces, ¿te regañan? ¿Te llaman la atención? ¿Te pueden correr? En la medida de la gravedad de la respuesta que podemos tener, es lo relevante que es o no la organización. Dice, no, si no lo hago me mata mi jefe, ¿sabes qué? Esa información es relevante. Son pequeños tips un poquito fuera de la ortodoxia administrativa que he aprendido sobre la marcha, sobre todo con personal pues que no tiene una profesión, no tiene una formación universitaria y que no entiende qué es esto de los manuales ni por qué se tienen que hacer, pero a veces, más bien, normalmente ellos son los que alimentan la información de los manuales y quienes normalmente ellos nos dicen, es que no sé por qué hacemos este paso, porque también lo hace fulano o lo hace mengano o se hace en tal departamento, o no sé para qué sirve. Y entonces la persona que está elaborando el manual, que tiene una visión general, ¿verdad? Por eso hay un coordinador. El coordinador dice, a ver, este trabajo, ¿para qué sirve? Y cuando va armando los flujos, se da cuenta si sirve o no sirve, si se puede modificar o no, y tomamos ideas de las personas que día con día están trabajando sobre el proceso, son los que más alimentan el manual, ¿sí? Entonces, la investigación documental. Pasamos también a la entrevista, ¿sí? Primero los documentos, ¿verdad? Lo que ya hay, lo que podemos ver, y luego la entrevista, que es lo que yo le estaba hablando en este momento, se refiere a obtener la información verbalmente, ¿sí? Del personal que realiza directamente las actividades a analizar. Este medio nos proporciona información completa y precisa debido a la interacción que se dan con el personal entrevistado, permitiendo la percepción de actitudes. Es conveniente que la entrevista se realice en un lugar de trabajo, en el lugar de trabajo del entrevistado. ¿Por qué? Porque si me dice, es que mira, yo llego, pongo un sello, después le pongo el clip y luego lo paso al chip. Ups, ¿qué es eso de pasarlo al chip o ponerle el clip? Y entonces cuando vemos qué es lo que está haciendo, nos damos cuenta también que muchas veces usamos un lenguaje que forma parte del trabajo y que no es un lenguaje común y corriente. Tenemos una forma de particular de llamarle a las cosas y así se está usando. Ese tipo de palabras deben de estar en un glosario al final del manual. ¿Qué es el chip? Pues a lo mejor el chip
una cosita metálica que tiene que ir para que más adelante lo detecten, ¿verdad? O ponerle un pedazo de diurex a la firma para que no la violen, etc. Y ellos le pusieron un nombre. Y así se quedó, y así se maneja, y entonces ese es el lenguaje común que tiene esa área. Hay mucho lenguaje técnico en determinadas áreas, por ejemplo en informática, ¿sí? Que todos ellos conocen. Dale un reboot, que es un reboot, ¿no? Entonces, para nosotros nos suena raro, pero para las personas que están trabajando en el área, lo tienen pero clarísimo, saben perfectamente bien que es un resetéala, ¿no? Que son lenguaje muy común, que entre ellos se entienden, pero que el resto de la empresa no. Entonces, el manual debe de ser suficientemente claro para toda la empresa, aunque no corresponda al área en la que se está analizando. Entonces, se hace al final un glosario. ¿Qué es un glosario? Es un pequeño diccionario de nombres que se usan comúnmente en la empresa que no tienen nada que ver con las palabras del diccionario, ¿no? Entonces, rebotéalo. Entonces, pues ya se explica por qué es el reboot y por qué rebotéalo, y hay una forma pues para aclarar eso. Había una empresa que me tocó revisar, pues nos tocó dar consultoría, y una directora de ventas decía, no, es que mira, he separado a 32 personas. ¿Y a dónde las mandaste? Pues las separé. Sí, pero ¿dónde están esas 32 personas en 7 años? No, pues las separé, te estoy diciendo que las separé. Era la manera que tenía la empresa de decir, los despedimos. Y entonces mi consultor que estaba trabajando ahí decía, oye, pues es que los separaron, pero no los encuentro y nadie me sabe decir dónde están. Pues claro, si los separé, ¿dónde están? Pues quién sabe. ¿Cómo que los separaste y no sabes a dónde los mandaste? Pues es que ellos usaban la palabra separar para decir, los despedimos, los liquidamos, se fueron de la empresa. Y pues nos tardamos 2, 3 días buscando a dónde estaban los separados, ¿verdad? Y resultó que hasta que alguien nos dijo, no hombre, los corrieron, pero fue alguien de ¿cómo se llama? De oficina, ni siquiera un gerente. Todo mundo usaba la misma palabra, estaban tan acostumbrados a las palabras que no se percataban que nosotros no les entendíamos. En términos generales decimos, los despedimos, los corrimos, los mandamos a volar, no los separamos, ellos querían ser muy sutiles, ¿no? Entonces cuando mi consultor decía, oye, y los separaron, ¿y a dónde los mandaron? No, es que no estaba trabajando bien, tenía problemas. Pues sí, ¿para dónde? Pues no sé dónde están. Recursos humanos debe de saber. Hasta que alguien nos explicó, es que separar es correr. Punto. Entonces, fíjense cómo una palabra tan simple nos hizo perder 2 días de trabajo, ¿verdad? Claro, los consultores cobramos por hora, no le dijimos a nadie que perdimos 2 días de trabajo porque ellos no se explicaban bien. Pero eso es otra historia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que nosotros consideramos común, pero que no es común a la generalidad de las personas. Entonces la entrevista me va a dar mucha información, y ese es un medio que proporciona información completa y precisa debido a la interacción que se da con el personal entrevistado, permitiendo la percepción de actitudes. Es conveniente entonces que la entrevista, como les decía yo, se realice en el lugar de trabajo, porque ahí tiene toda la persona, y si no le entendemos, entonces le decimos, a ver, ¿cómo lo haces? Y vemos ya el proceso, y es mucho más fácil entender lo que nos está diciendo. Por eso tiene que ser en su lugar de trabajo, y deben de ser entrevistas con cita, para no llegar de improviso y interferir en el proceso diario de trabajo, ¿no? En la operación diaria. La aplicación de técnicas de investigación. Para que esta técnica se desarrolle con éxito es conveniente observar lo siguiente: utilizar la entrevista libre, dirigida o ambas. ¿Cuál es la entrevista libre? Ah, caray. Pues la entrevista libre es cuando yo me siento sin ningún prejuicio, sin ninguna idea, y comienzo a preguntar porque no conozco. Es como si yo quisiera hacer ahorita un procedimiento para la grabación en estudio en este colegio. Y entonces yo tendría que acudir con la señorita camarógrafa, que dicho sea de paso está muy guapa, ustedes se la pierden. Entonces yo le tendría que preguntar cómo opera la cámara, cómo es su día, cómo es el proceso de la grabación. Y entonces ella me dirá, pues tengo que hacer esto, otro. Yo le tengo que preguntar qué conocimientos se requieren, y ella me lo explicará para yo poder hacer un perfil, ¿sí? Entonces, esa es la entrevista libre, llegar sin ningún prejuicio, sin ninguna idea, con con una idea, la idea de aprender, ¿cómo lo hace? Y entonces comienzo a hacer preguntas en función
de cómo lo hace. Pero esas mismas preguntas me van dando a mí una idea de establecer un proceso y voy tomando nota. Entonces, esa es la entrevista libre. La entrevista dirigida es cuando yo ya conozco un área, por ejemplo, ventas, yo le puedo decir cómo le dan seguimiento a sus pedidos. El de ventas ya sabe que es un pedido, ya sabe que es darle seguimiento. Por ejemplo, seguimiento es una palabra que usamos comúnmente, darle seguimiento, ¿sí? Y muchos dicen, pues, darle follow-up. Sí, pero en ventas es más que follow-up, porque no solamente tenemos que ver cuál es el paso que va llevando, sino que tenemos que estar informando al cliente. Nos implica más, no nada más estar al pendiente. Entonces, ¿cómo hacen su seguimiento? ¿Cómo seleccionan prospectos? Si yo digo prospectos en otra área, van a sonarle raro, que es un prospecto, ¿sí? Pues todos son clientes, ¿no? En ventas, clientes quien ya me compra, prospecto es el que tiene la posibilidad de comprarme. Y así se maneja, prospecto y cliente, ¿sí? Entonces, vean cómo el lenguaje también va influyendo, pero yo ya puedo llevar una entrevista dirigida, que es decir, ya sé que voy a preguntar porque conozco bien el funcionamiento del área, pero lo mejor es hacer ambas. Es hacer ambas porque siempre se aprende algo nuevo, siempre surge algo que una empresa hace que otras no, y les funciona. Entonces tenemos que saber qué es. Entonces la entrevista puede ser libre, puede ser dirigida o de ambas maneras. Tener claro el objetivo de la entrevista. Antes que hacer un manual, tenemos que definir claramente el objetivo del manual. Si va a ser un manual general, si va a ser un manual área funcional por área funcional, si va a ser un manual exclusivamente organizacional, que me va a describir puestos y perfiles y no va a llevar procedimientos, o que además va a llevar procedimientos, o va a ser única y exclusivamente de procedimientos. Tenemos que tener muy claro el objetivo del por qué vamos a hacer un manual. Ese objetivo me va a ayudar a definir el objetivo de la entrevista, la profundidad con la que yo quiero llegar. Concertar previamente cita con el servidor, aquí le puse público, no es un servidor público, es con el personal del trabajo, escuchar con atención y objetividad para evitar el desvío de enfoque, del enfoque de la entrevista, realizar preguntas necesarias a efecto de entender completamente las actividades que desarrolla el personal o esclarecer cualquier duda. Hacer un cuestionario, eso también me sirve, no solamente la entrevista. Diseñar una serie de preguntas escritas predefinidas, procurando que sean claras y concisas, con un orden lógico, redacción comprensible y facilidad de respuesta. Por ejemplo, vuelvo al aspecto de los pedidos, ¿sí? Yo puedo preguntar, ok, ¿los pedidos llegan telefónicamente o el vendedor los trae? Las dos cosas. Ok, entonces vamos a separar primero los telefónicos. ¿Cómo es el proceso telefónico? Llama el cliente, ¿quién lo atiende? No, pues entra la persona que está en atención a pedidos. Y antes, ahí llega directamente, hay una línea directa que llega ahí. Ah, no, tiene que pasar por la recepción. ¿La recepcionista sabe la extensión de ventas siempre? Bueno, Lolita sí, porque Lolita y si se va Lolita y llega otra persona que no conoce las extensiones, ¿cómo le va a hacer? Ah, no, pues se las tiene que aprender, sí. Y mientras, ¿cómo? Si se fijan, un área que no depende de ventas puede echar a perder la labor de ventas. ¿Por qué? Porque Lolita se fue, la ascendieron, se enfermó, está de vacaciones y llega una persona sustituyéndola y no se sabe las extensiones de memoria y a nadie se le ocurrió pegar un cartoncito con las extensiones. Ahí es donde podemos mejorar un proceso. Bueno, pues es que Lolita nunca falta, pero algún día faltó y casualmente, como dicen siempre, tienen ojos de auditor. Cuando uno está haciendo la evaluación, ¡pum!, suceden las cosas. Y suceden las cosas que nos dijeron, es que eso nunca pasa. Entonces uno se queda con la duda de que o nunca pasa, nos lo estaban ocultando, o pasa con más frecuencia de lo que ellos esperaban, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el cuestionario. La observación directa, la entrevista, el cuestionario y la observación me ayudan a conformar cómo está trabajándose un determinado proceso. Por eso hay que llegar muy concentrado, muy relajado, darle confianza al entrevistado para que se sienta cómodo con todas las preguntas y vaya contestando fluidamente. Siempre vamos a encontrar un poco de resistencia, ¿sí? La gente se pone nerviosa, sobre todo
Si la persona, por ejemplo, no está acostumbrada a usar traje y corbata, y de pronto llega una persona con traje y corbata, ¿verdad? Y además es una persona incluso mayor que el entrevistado, siempre genera un poquito de rechazo, un poquito de alejamiento. Hay que romper ese rechazo, ¿sí? Los consultores, pues por norma general, siempre vamos de traje y corbata, a menos que el tipo de empresa que estamos haciendo en la consultoría nos impida hacerlo, pero por norma siempre llegamos de traje y corbata. Claro, si vamos a ir al campo no lo hacemos así, pero aunque vayamos con ropa sport, vamos muy bien vestidos, muy bien presentados. ¿Por qué? Porque es nuestra imagen, una imagen de seriedad. Entonces, la observación directa me va a ayudar a examinar visualmente las actividades específicas que realiza una persona y anotar todas las acciones en la secuencia correcta con la finalidad de completar, confrontar y verificar datos obtenidos en la investigación documental. Después de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos. Obviamente los vamos a ir organizando por áreas, por eso hay que tener responsables por áreas. Es muy complicado cuando se hace por primera vez un manual administrativo. El gerente que llega, en el momento que llega a un nuevo puesto, debe revisar que los procesos estén haciendo conforme a manual y si no, solicitar la adecuación. ¿Quiénes son los responsables de manejar los manuales en las empresas? Usualmente es recursos humanos y cuando la empresa tiene un área de aseguramiento de calidad, se traslada a aseguramiento de calidad, porque es parte de una filosofía de calidad. Entonces, después de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos, ¿verdad? Y hacer el proyecto del manual. ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿Cómo vamos a hacer las búsquedas? Que las búsquedas sean lo más simple posible. Pestañas quizá, si estamos hablando de una carpeta, por colores. Incluso esos mismos colores me pueden servir dentro de un manual que estoy haciendo virtualmente. Lo primero que se debe de hacer es un análisis de la información con la finalidad de facilitar el manejo y ordenamiento de lo que debe de incluirse en el manual. ¿Qué es necesario establecer entonces? Una secuencia. ¿Qué orden vamos a seguir para analizar toda la información? Bueno, pues conocer el hecho o la situación que se analiza, ¿sí? Por eso cada responsable de área debe de ser especialista en esa área, ¿sí? Describir este hecho o situación. ¿Por qué tiene que ser especialista? Para que maneje el lenguaje del área, para que sepa perfectamente bien comunicarse con las personas de las cuales está recabando la información. Descomponerlo en todos sus detalles y elementos para determinar a qué profundidad debemos de hacer ese proceso. Examinarlos críticamente para comprender mejor cada elemento. Cuando se hace el primer manual, no se busca cambiar procesos, simplemente dejarlos asentados tal y como los hacen. Ya después se verá cómo se cambian para mejorar, pero de momento se tienen que asentar tal como lo están haciendo, a menos que uno detecte una falla que está interfiriendo grandemente en su operación. Mientras tanto, el manual se hace como están haciendo el trabajo. No hay cambios en ese momento. Así está. Y después se irán haciendo las adecuaciones necesarias, ¿sí? Ordenar cada elemento de acuerdo a criterios previamente establecidos, identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las causas que originaron y el camino, ¿sí?, para su atención, precisar las relaciones que hay entre elemento y elemento. Por ejemplo, en el caso de ventas, cuando yo les pregunté, ¿y el pedido telefónico cómo llega? Ah, no, pues llega aquí a la persona que captura pedidos y le llega directamente, no, llega a través de recepción. Ahí pudiera haber un procedimiento que llegara directamente con una línea a pedidos y que no entrara por la recepción y de esa manera ahorramos tiempo, ¿sí? Esa podría ser una mejora, pero el tener una línea directa para pedidos pues implica un costo para la empresa que a veces no está dispuesta a seguir. Entonces tenemos que ver qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene. Al analizar la información también, para facilitar el análisis, podemos apoyarnos en las siguientes preguntas. ¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Cuándo se hace? Si le podemos dar respuesta a estas preguntas, entonces podemos ir desarrollando nuestro procedimiento. Pero no vamos a llegar y decirle al trabajador, ¿qué trabajo haces? ¿Y para qué lo haces? No es en ese sentido. Si eso es lo que queremos, pero tampoco debe de ser algo mecánico porque vamos a obtener respuestas mecánicas.
Entonces, es una conversación junto con un cuestionario, la habilidad de comunicación de la persona que está tratando de recabar la información, para que después en el análisis sí tenemos que encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? Etcétera, etcétera. Y entonces ya estructurar el procedimiento. Para obtener la información que dará la pauta para formular el manual, es necesario que después de obtener las respuestas claras y precisas a las preguntas anteriores, se someta a un nuevo interrogatorio, planteando la pregunta, ¿por qué? Todo lo anterior, ¿por qué? Ah, pues no sé, así me dijeron que era, pero ¿a dónde va a llegar? ¿Cuál es el efecto de ese trabajo? ¿Sí? Una vez obtenidos los resultados del análisis de información, se pueden continuar con las etapas de redacción, elaboración de diagramas y el formato. La redacción se debe tomar en cuenta a quienes se va a dirigir el manual de manera que el vocabulario sea claro, sencillo, preciso y comprensible, procurando no usar siglas ni abreviaturas, a menos que así se use en la empresa, pero debe de haber un glosario al final. Siempre debe de ser, no importa a quién se dirige, en teoría, siempre los manuales deben de ser claros, sencillos y precisos y muy comprensibles. La elaboración de diagramas, una vez que escribimos los procedimientos, se utilizan la estructura orgánica, que es el organigrama, y el diagrama de flujo. Hay quien prefiere hacerlo al revés. Hay quien prefiere hacer primero el diagrama y luego escribir la redacción del diagrama. Aquí es a criterio, pero tienen que existir los dos. Por donde quieran empezar, por donde gusten, pero que existan los dos. Hay personas que son muy buenas redactando, hay personas que son muy buenos haciendo diagramas. Particularmente yo prefiero hacer primero el diagrama de flujo y después escribir lo que hice en el diagrama de flujo. Me ha resultado más fácil, pero recuerden que mi formación es de ingeniero. El formato deberá tomarse en cuenta que el manual que presentado sea fácil de leer, de consultar, de estudiar y sobre todo de conservar. Luego viene el proceso de la validación de la información. ¿En qué consiste la validación de la información? Bueno, se lleva a cabo a los responsables de las áreas a que corresponden los manuales con la finalidad de que la información que se presenta en ellos sea acorde con lo que realmente se está haciendo. Se lleva con las gerencias, las direcciones, para que verifiquen que lo que está escrito ahí, así es como se hace. Puede haber pequeñas diferencias al principio, incluso tan pequeñas que muchas veces se pueden obviar, pero si es necesario hacer una corrección, se hace y se comienzan. O sea, un manual no adquiere una validez hasta que no esté firmado de autorizado. Mientras no sea firmado de autorizado, se tiene que hacer las veces que sean necesarias para que tenga un valor. Luego viene la autorización del manual. Una vez llevado a cabo la validación, una persona lo valida, un especialista en el área, puede ser el gerente o puede ser una persona que tenga mucha experiencia en ese departamento. Se determinará desde antes de empezar el proceso de hacer los manuales. Una vez que se lleva a cabo la validación, debemos darle la formalidad al documento solicitando la autorización del titular de la gerencia o de la dirección involucrada. O bien el área que corresponda al documento. El responsable de esa área va a decir, ok, efectivamente así es, pero fue previamente validada, ¿sí?, por alguien que sabía cómo se hace el trabajo. ¿Por qué? Porque no le voy a quitar el tiempo al director o al gerente analizando todos los procedimientos de su área. Normalmente son muchos. Por eso debe de haber una persona que va validando que efectivamente es así, va comparando lo escrito o lo que está en pantalla contra la realidad. Cuando ve que así funciona, se da una firma de validación y luego pasa a la firma de autorización. Posteriormente, entramos a la distribución y a la difusión. Ya una vez que se obtuvo la autorización, entonces pasa al área correspondiente para su distribución. Si es de interés general, pues se distribuirá en toda la empresa. Si es de interés específico, pues irá a las áreas que afecta ese procedimiento. Les repito que cuando se hace ya en computadora, cuando ya tenemos el manual de procedimientos o el manual administrativo en el sistema, es mucho más fácil porque simplemente ya con las firmas adecuadas se carga en el sistema. Y una vez que está cargado en el sistema, fácilmente, ¿verdad?, se puede hacer la corrección
y ya no requiere estar distribuyéndose. Las personas que tienen acceso al manual, pues lo van a localizar, siempre lo van a ver actualizado, ¿sí? Antes había que pasar a las diferentes áreas, recabar firmas, y era un pequeño show, era un pequeño proceso que también nos llevaba tiempo. Pues lo ideal era pues sacarlo en un libro, en la red interna de la empresa, y ahí simple y sencillamente tenerlo. Antes de que las empresas tuvieran redes, los pasaban en discos y se hacían 5, 6, 10, 20 discos. Cada vez que había una actualización, se quemaban esos discos, se iban a las empresas y se cargaban en las computadoras donde para que tuvieran acceso a la información, y se recogían los discos, no se quedaban. ¿Con qué propósito? De que siempre tuvieran el manual actualizado, ¿sí? Luego viene la revisión y actualización. La utilidad de los manuales administrativos radica en la veracidad de la información que contiene, por lo que se recomienda mantenerlos permanentemente actualizados por medio de revisiones periódicas, con el propósito de que sean lo más apegados a la realidad. Así de sencillo. Entonces, cuando hay una revisión y se da uno cuenta que ha cambiado el proceso, que se le ha hecho una pequeña modificación, es necesario volver a repasar el manual y hacerle la corrección o la validación correspondiente. ¿Qué criterios metodológicos de diagnóstico vamos a usar para los manuales de procedimientos? Bueno, con el propósito de estandarizar y unificar los criterios para el análisis de los procedimientos que se presenten en las diversas unidades administrativas de la organización, es necesario destacar los requisitos que deben reunir la documentación que se genere en esta materia, así como los datos necesarios para analizar los manuales de procedimientos, instrucciones y estudios de diagnóstico del procedimiento. A través del establecimiento de estos requerimientos mínimos de información, vamos a estar en posibilidades de emitir juicios y dictámenes que orienten a cada unidad administrativa, a cada órgano funcional de la empresa, y que orienten a las unidades administrativas en lo referente a la instrumentación y aplicación de las medidas de mejoramiento que incrementen eficacia y eficiencia. Eficacia y eficiencia operativas. Los manuales me sirven básicamente para operar, para poder hacer mi trabajo diario. El trabajo diario ya lo debe de saber hacer la persona que fue contratada para ese puesto, ¿sí? Tampoco le vamos a hacer un manual para que sea ingeniero, o para que se convierta en licenciado, o para que sea contador. Ya llegan siendo ingenieros, ya llegan siendo licenciados, ya llegan siendo contadores. Así pues, resulta indispensable establecer los puntos que deberán contener los siguientes documentos. Este manual comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos que se van a ejecutar en cada unidad administrativa, en cada área funcional, los órganos que intervienen y los formatos que se deben utilizar para la realización de las funciones que cada área funcional tiene asignadas. El manual entonces está integrado por los procedimientos que se dan en el ámbito de acción en cada unidad de referencia, en cada departamento, en cada área, en cada gerencia. Y el manual de procedimientos, sí, acuérdense que hay dos, el de organización y el de procedimientos. El de procedimientos debe de contener una carátula. ¿Qué es una carátula? Es la cubierta exterior del documento donde se identifica el contenido, el logotipo, el nombre del manual y la organización responsable, colegio de empresarios, por ejemplo, manual de procedimientos, el logotipo del colegio, ¿sí? Y en esta carátula pues nos dice de qué se trata en términos generales. Debe de tener una portada. Esta continúa después de la carátula, lleva el nombre del manual, de la organización responsable de su aplicación y el lugar y la fecha en que fue editado. La fecha es importante, porque si de pronto vemos un manual que dice 9 de febrero de 1999 y estamos en el 2012, oiga, ¿y no ha habido cambios desde entonces? No, pues es que el departamento desapareció. Pues ahí hay un cambio.
Ya no debe de existir esa sección porque el departamento desapareció. Ah, pues sí es cierto. O bien, pues sí han pasado cambios, pero no hemos tenido tiempo de pasarlos al manual. Error. O sea, los manuales deben de estar actualizados. Me fui muy lejos, 1999, pero igual puede ser de 1 o 2 años. ¿No ha habido cambio en un año? ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, eso es más posible. Pero ya cuando tengo más de 10 años, algo estamos haciendo mal. Debe de llevar un índice general. Es la presentación resumida y ordenada de los elementos que constituyen el documento. Puede ser un índice en la forma en la que está presentado el manual, pero también puede tener, además, un índice alfabético. ¿Por qué uno de una manera y otro de otra? Porque el manual puede estar estructurado en función del organigrama y alfabéticamente el organigrama a veces o muy seguramente no está estructurado. Entonces, para buscar rápidamente me conviene tener un índice alfabético, pero para buscar estructuralmente hablando me conviene tenerlo como está en un organigrama. La presentación es la explicación clara y concisa de los objetivos del manual y la exposición de la estructura del documento que incluye un mensaje y la autorización del titular. Cada uno de los procedimientos del manual, ya hasta aquí llegamos con la presentación, cada uno de los procedimientos del manual contendrá objetivos del procedimiento. Se planteará el propósito que se pretende lograr con la ejecución de ese procedimiento. ¿Para qué se está haciendo el trabajo? ¿Se acuerdan que al final, después de las preguntas que hacíamos, decíamos, ¿por qué? ¿O para qué? Bueno, para poder poner los objetivos del procedimiento, necesito dar esos datos. Base jurídica, cuando estamos hablando de documentos legales, o cuando estamos en el área comercial, ¿sí? ¿A qué artículo corresponde lo que estamos haciendo? Artículo de la ley mercantil, del Código Mercantil. Entonces, base jurídica sí la hubiera, que enumera los ordenamientos o normas o reglas o artículos o leyes que rigen la operación de la unidad, ¿sí? Dependerá del tipo de empresas, que se trate. Por ejemplo, un hospital tiene que tener una base jurídica, un despacho de abogados obviamente que la tiene. Entonces, hay áreas donde la base jurídica es muy importante. En un área comercial tenemos una fuerte base jurídica, en donde deben estar, por ejemplo, la Ley de Protección al Consumidor, el Código Mercantil de la ciudad y del país, etcétera, etcétera, para no brincarnos ninguna de ese tipo de leyes, ¿sí? Órganos que intervienen. Cuando hablamos de órganos, vamos a decir áreas funcionales, nada más que no estar poniendo área funcional. El órgano, la parte de la empresa que está inmiscuida en estas unidades o subunidades, o puestos que intervienen en el procedimiento del que estamos haciendo estudio. Las políticas y normas de operación, que va a exponer los criterios y normas que orientan a la realización, ¿verdad?, de cada actividad sin tener que consultar los niveles jerárquicos. Es decir, ¿dónde están mis límites de decisión? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tanto o qué tan poco puedo hacer antes de consultar a mi nivel jerárquico superior? ¿Cómo describo las operaciones? Bueno, tiene que haber una descripción de las operaciones. Se presenta secuencialmente los pasos que se deben realizar, incluso se enumeran. Y a veces esos números coinciden con un número. Es una recomendación que yo hago. A muchos no les gustan por los numeritos, pero es muy fácil empatar el texto con un número, con el diagrama, con ese mismo número dentro de un diagrama, que es el siguiente paso, el diagrama de flujo, que representa cuál es el camino de la operación, el flujo, por eso se llama diagrama de flujo, para mostrar las unidades que participan. ¿Sí? Y las operaciones que se realizan en las secuencias mismas, mediante el uso de la simbología definida en la sección Metodología para la integración y aplicación del diagnóstico de procedimientos. Se me ocurrió un nombre muy payaso, ¿sí? Pero simplemente puede ser metodología para el diagnóstico de procedimientos o simbología si fuera el caso, ¿ok? Yo puse aquí un nombre largo, así como son todos los manuales, pero lo podemos hacer más sencillo, ¿sí? Lo estoy poniendo como dictan los cánones, pero lo podemos hacer más sencillo, siempre lo podemos hacer mejor y no necesariamente más complicado. Formas e instrucciones. Deberán presentarse un ejemplar de cada uno de los formularios que se utilicen en las distintas operaciones del procedimiento y se van a anexar además las instrucciones para llenarlas, ¿sí?
Estas van a ir normalmente también en una parte final, una serie de formatos, donde ahí está el formato. ¿Por qué? Porque hay formatos que se usan en diferentes áreas, una requisición de cheques. Entonces no voy a estar haciendo un manual para cada, una requisición de cheques para cada área. Los glosarios como parte final, que van a incluir lo que yo les comentaba, el compendio alfabético, y por último, es conveniente incluir la información referente a la duración aproximada y a la frecuencia del procedimiento. Es necesario señalar, cuando un documento incluya un solo procedimiento, deberá contener todas sus instrucciones y obviamente su representación gráfica. Al igual que en el manual de procedimientos, se deberán especificar objetivos, políticas de operación, ámbitos de aplicación, descripción de operaciones y diagramas, tanto en el manual organizacional como en el manual de procedimientos. Se deberá verificar si existen procedimientos de enlace, ¿sí? Si va para un área o para otra, dónde se cruzan, dónde se unen, y este análisis abarcará todo el proceso hasta que llegue al final. En este tipo de procedimientos es importante verificar los tiempos de ejecución de inicio al fin. En muchos manuales llevan hasta el tiempo incluido, no en la mayoría, solamente en situaciones muy específicas y principalmente los que tienen que ver con la operación de fábrica, en la planta. Ahí sí los tiempos llegan a ser sumamente importantes, entonces deben de estar incluidos en el procedimiento. Y por último, verificar que el procedimiento se ajuste a las guías establecidas. Se debe analizar el volumen de trabajo, como se los había yo dicho, para determinar la importancia de los mismos. El análisis del objetivo de la unidad en relación con el procedimiento, se analizará la congruencia entre ambos para verificar si el procedimiento ayuda o no a la consecución del objetivo. Número 1, se deberá relacionar el procedimiento con la o las atribuciones y funciones de que sirve como instrumento, y si el análisis se refiere a un manual de procedimientos, estos deben de estar interrelacionados en sus funciones y las atribuciones asignadas. También se debe de comprobar si existen algunas funciones cuya ejecución no se han instrumentado, o bien no existen instrucciones por escrito para ello cuando los procedimientos se efectúen, para colocarlos. Es importante verificar que todo esté coordinado y concordante, que no haya cosas divergentes, que no haya cosas que no tienen que ir ahí. Y es necesario destacar la importancia que tiene el diagnóstico de los procedimientos, procedimientos administrativos y manuales de procedimientos, así como las técnicas de investigación documental y de campo. Por mi parte, es todo. Nos vemos en la próxima sesión, y por favor sean felices. Hasta pronto.